¿Quién es Ernesto? Ese chico que nació con problemas de salud. Su padre lo bañaba de chico y tomaba sol y bueno. Y parece que se pudo haber enfriado y con eso tuvo el problema, empezó con el problema del asma. Y sin embargo es un personaje que sus deportes más importantes empezó con el fútbol, después fue el rugby, y Ernesto no los practicaba, y aunque tenía la dificultad de la respiración que le producía la enfermedad, ¿no? Pero bueno, fue muy tenaz y trató de enfrentarla, luchar y que no lo paralice en su vida, y no lo logró paralizar nunca. Él siempre siguió en la etapa de América Latina y después de sumarse a la guerrilla cubana cuando lo invita Fidel y Raúl. A eso agrégale que era médico, alergólogo. Con esos antecedentes ya puedes hablar del comandante Guevara. Que el doctor Ernesto Guevara de la Serna había tomado La Habana. Al principio del triunfo, que fue en 1959, el 1 de enero fue cuando triunfó la revolución. Bueno, triunfó la guerra en la sierra. Huyó el dictador y toda la corruptela. Huyó. Me acuerdo que saquearon las arcas, todo el dinero, toda la moneda que había, se la llevaron, sobre todo los billetes de 100 dólares. Y se cancelaron los billetes de 100 dólares. Esta fue una de las medidas de protección para la moneda. El 1 de enero fue una verdadera revolución. Fue una verdadera revolución lo que sucedió. Y el comandante Guevara pues fue de los que iniciaron, bueno, de los que estuvieron desde el inicio, ¿no? Este no es nada más, pero tampoco nada menos, que un pueblo que ha entrado en revolución y que está muy firmemente dentro de ella. Muchos de los jóvenes del mundo entero saben ya lo que es entrar en revolución, como lo saben los cubanos, y saben también los resultados magníficos que obtiene el pueblo cuando se ha podido desligar de las trabas que oprimían su desarrollo. Pero también, desgraciadamente, hay muchos compañeros de América y del mundo entero que todavía no han podido ver a su pueblo entrar en revolución. Todavía quizá no puedan explicarse bien cuál es el fenómeno histórico por el cual en Cuba, un país no más colonizado que otros, no más explotado que otros, encontró sin embargo en su desesperación la fuerza necesaria para empezar la lucha que rompería las cadenas. Y es en verdad difícil explicarlo de acuerdo con las teorías conocidas, el por qué ha sido aquí, precisamente en Cuba, donde se dio el primer grito de libertad definitiva en América y donde se pudo avanzar hasta el momento en que vivimos. No pretenderemos tampoco explicarlo. No pretendemos tampoco
que este ejemplo cubano sea la única forma de realizar el anhelo del pueblo, que sea este camino de luchas el único y definitivo para alcanzar la felicidad verdadera, que es la libertad y el bienestar económico. Sin embargo, muchas de las cosas que aquí hicimos se pueden hacer en casi todos los países oprimidos. Oprimidos, colonizados, semicolonizados, no subdesarrollados como nos llaman, porque nosotros no somos subdesarrollados, estamos simplemente mal desarrollados. Mal desarrollados porque el imperialismo hace tiempo que ocupó nuestras fuentes de materias primas y se dedicó a desarrollarlas de acuerdo con las necesidades imperiales. Y el comandante Ernesto Guevara de la Serna, en la revolución le decíamos el Che, pero para mí, que fui colaborador de él, le digo comandante. Y yo fui asesor del comandante en el Departamento de Industrialización del INRA. Estuve cerca de él, colaboré con él muy estrechamente en el terreno particular, si tú quieres. Era al principio de la revolución, en el año de 59. Y al principio pues estaba todo convulsionado y a mí se me asignó asesor del comandante por mis actividades revolucionarias. El comandante Fidel Castro me asignó asesor del comandante Guevara en la industria, que era donde yo tenía conocimientos. Llega el comandante de jefe del departamento, antes de ser ministro, el jefe del departamento, e inmediatamente organiza y a todo el personal lo instruye a que se asesore. Compañeros y amigos del gran pueblo chino, venimos hoy con profunda satisfacción a cumplir un mandato oficial de nuestro gobierno y a cumplir también un mandato de amistad de nuestro pueblo.
inspirado realmente por la Revolución Cubana, la triunfante, la del 59, pues empecé ya desde la universidad a volverme muy militante, a leer, a escribir y a participar en los movimientos universitarios, hasta que fui invitado realmente por Cuba, con un grupo de artistas, escritores, entre los cuales Sol Arguedas, Jorge Godoy y Eugenia Huerta, a pasarme un tiempo en Cuba para conocer pues la realidad de lo que estaba pasando. En este momento fui invitado a una zafra, y en la zafra me fui con un grupo de jóvenes de diferentes partes del mundo, porque era el momento de las olas, ¿no? Y en este lugar donde estábamos trabajando, en medio de la caña y en medio de la quema de la caña, llegó un nuevo tractor a bordo del cual venía Ernesto Che Guevara. Así es que tuvimos la oportunidad, el privilegio de pasar un día escuchando directamente de él, hablándonos de todo el tema económico, la dependencia de Cuba al azúcar, y hablando de todos estos temas, y mostrándonos esta nueva maquinaria que él tenía para mejorar la producción del azúcar. En este proceso también empezó a hablarnos del hombre nuevo, ahorita diríamos del hombre y de la mujer nueva, y entonces nos empezó a dar las bases de lo que consistía desde su ideología, desde su posición política en ese momento, después de la revolución, de lo que era su aspiración, era crear una nueva humanidad. Salieron de México, desde que llegó a Cuba, participaba en todos los actos, aportaba sobre todo su disciplina, nos enseñó a ser disciplinados, Otra cosa que aprendimos del comandante, que también se puede mencionar como educación, era la puntualidad. Nos enseñó a ser puntuales, nos enseñó el trabajo voluntario. En Cuba no se conocía el trabajo voluntario. Después de cumplir con las horas de trabajo, siempre había oportunidad de hacer un trabajo voluntario en la calle, en los parques, en fin, cortando cañas, recolectando café, en limpieza de los campos. Siempre había, en las fábricas, siempre había oportunidad de realizar un trabajo voluntario. Eso fue otra de las escuelas que nos enseñó el comandante Guevara. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. El trabajo voluntario es una escuela creadora de conciencia. Es el esfuerzo realizado en la sociedad y para la sociedad como aporte individual y colectivo, y va formando esa alta conciencia que nos permite acelerar el proceso del tránsito hacia el comunismo. Un trabajo extra que no estaba dentro de su jornada laboral, o sea, hoy incluso hay personas que hablan de ese trabajo, pero lo realizan dentro de la jornada laboral, y para él el trabajo voluntario era algo que estaba fuera, o sea, además de sus labores como ministro, de su labor en el Banco Nacional, fuera de la jornada laboral se iba al puerto a cargar el saco con los obreros, se iba a la caña a cortar caña de azúcar, caña para la producción de azúcar. A veces prefería afectar su trabajo y no ese trabajo que realizaba fuera de la jornada laboral. Escogió al mejor personal técnico, inclusive extranjero, para que nos organizáramos en el departamento de industrialización. A base de trabajo, a base de un esfuerzo exhaustivo, nos exigía
rendir el mayor trabajo posible. No teníamos horarios realmente. Nosotros que éramos responsables de algún departamento, no teníamos horarios fijos. Había que estar activos la mayor parte del tiempo. Él nos ponía un ejemplo. Por ejemplo, el comandante estaba perfectamente organizado en su horario de trabajo. Era preciso, muy meticuloso. A mí en lo personal me citaba a las 12 de la noche, 3 veces a la semana, para atender mis actividades, no secretas, pero mis actividades exclusivas que yo tenía que atender, pues, que no intervenían en todo el departamento de industrialización, solamente en la sección que a mí me tocaba. Me recibían a las 12 de la noche y así a todos nos tenía perfectamente organizados, perfectamente delimitadas nuestras funciones, perfectamente organizados. Esto era básico en él: organización, trabajo y, por supuesto, en consecuencia, estudio. Tienes que estar preparado para todas las actividades que se te asignan. Eso fue uno de los primeros pasos de la revolución: la educación, la alfabetización y la superación de los estudiantes. Me interesa saber la educación desde su punto de vista. Era elemental, era básica. Como médico, él estaba educado. Tenía una mente completamente organizada, perfectamente consciente de la realidad de las cosas. La educación para él era primordial, era lo más importante. Porque él tuvo que ver con la educación ya en la Cuba triunfante, pero también tuvo que ver en la educación en la parte de la etapa de la guerrilla, porque no todos los compañeros que se sumaban a la guerrilla en Cuba para quitarle la dictadura de Fulgencio Batista, no todos sabían leer ni escribir. Entonces hubo una parte de la guerrilla que, en cierta forma, también hubo tiempo para enseñar a leer y a escribir a algunos compañeros que no habían tenido oportunidad hasta ese momento. Entonces hay algunas fotos que ilustraban esa parte de la guerrilla, que la guerrilla también iba tratando de alfabetizar y darle un nivel en las pláticas, en los momentos de descanso, en los momentos tranquilos, de elevar el nivel cultural y educativo de los compañeros que se sumaban del campo, ¿no? Y de la sierra. Acuérdate que empezó, al principio de la revolución, empezó la campaña de alfabetización. Se logró en un tiempo récord que todo el pueblo de Cuba se alfabetizara. Fue una campaña de alfabetización nacional a base de estudio. El estudio era lo que importaba en los primeros meses de la revolución. El estudio, que todo el pueblo se alfabetizara. Se logró
se logró en un corto tiempo. Yo no participé en la campaña de alfabetización, yo me dediqué a la industria, entonces mis actividades eran en otro ámbito, pero la alfabetización logró su cometido. Todo el pueblo de Cuba aprendió a leer y a escribir, todo el pueblo de Cuba. Todo absolutamente gratuito, no costaba nada, ni tenías que hacer ningún trámite especial. Te alfabetizabas, te uniformabas, tenías tu ropa, comida, desayuno y almuerzo, que se llama allá. Le tengo que decir que se pinte de negro, que se pinte de mulato, no solo entre los alumnos, sino también entre los profesores, que se pinte de obrero y de campesino, que se pinte de pueblo, porque la universidad no es el patrimonio de nadie y pertenece al pueblo de Cuba. El Che educaba desde su ejemplo, desde su propia concepción que tenía de dedicación, de la formación de valores, de ser siempre el primero en cualquier cosa sea. No era una persona que hablaba y decía, sino que con su ejemplo, con su actitud, él mostraba esa educación. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Se llamaba Conrado Benítez porque Conrado Benítez fue un maestro voluntario que ya en los años 60 se estaban formando ese tipo de maestros en un lugar que se llama San Lorenzo, en la Sierra Maestra, con el objetivo de que se pudiera cubrir el déficit de maestros para tanta gente que no estaban previstos. Ese maestro voluntario, los contrarrevolucionarios lo mataron en un lugar que se le dice Bolondrón, en la provincia de Matanza. Y de ahí surge entonces que se le puso el nombre Brigada Conrado Benítez. Me incorporé en el mes de febrero, marzo de 1961, tenía 12 años. Nos convocaron y nos llevaron hacia Varadero para enseñarnos cómo debíamos trabajar con los iletrados, con la cartilla, un farol, que nosotros decíamos farol chino, porque en muchas partes de Cuba no había electricidad para poder dar las clases por la noche, el uniforme de brigadista y la preparación con expertos de pedagogos de Cuba que nos daban cómo llevar a cabo este trabajo. Marcó un hito incluso en la historia. Hoy todavía hay muchos países que no logran vencer el analfabetismo, y fuimos un país que logramos en un solo año, con la convocatoria y la participación de todos los ciudadanos. Prácticamente fueron más de 120.000 personas entre las diferentes esferas que participaron. Se sumaron a rincones los más lejanos donde pudiera existir personas analfabetas y contribuyeron a ese logro. Che era un funcionario, un representante más del Estado nuestro, porque era ministro en esa época. Y todo el gobierno completo estaba volcado a campaña. Volcado. O sea que sí tuvo que tener influencia en esto, porque él daba opiniones. El Che era una gente muy humana, muy sensible. Y uno de los principios que él cumple en su vida rica y larga que tiene es la solidaridad humana. Y aquí, aunque uno no lo tenía como ese concepto en esa época, cumplimos solidaridad humana, que es ayudar al prójimo desinteresadamente. Esto es lo primero que tiene que ser para poder ser maestro, dar ejemplo, que fue lo que dio el Che. El Che para mí era maestro de maestros, porque era un ejemplo vivo.
El maestro que no sea un ejemplo vivo no puede ser maestro. Y cómo tuvo la paciencia para enseñar, inculcar lo que él, en cierta forma, fue descubriendo, que fue cómo formar el hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo a través de una educación, una cultura más, más amplia, más honesta, más con valores humanos y no por la especulación económica o explotación del hombre por el hombre. Y bueno, pero lo hizo todo eso a través de la experiencia, el trabajo, los estudios y el caminar por el continente de América Latina, y reitero, después en Cuba y posteriormente en el África y su vuelta a América Latina. Él fue sembrando ese camino extraordinario de buscar un hombre nuevo, un hombre solidario, un hombre sensible a los problemas del hombre. En muchos de los eventos que sucedieron en el 67, entre otros me tocó la muerte del Che. Me tocó la muerte del Che y me tocó la concentración en la Plaza de la Revolución, donde Fidel y la familia del Che dieron a conocer, el comité central del partido dieron a conocer la muerte del Che y el luto declarado por un mes debido a su muerte, ¿no? Bueno, yo estuve en Cuba hasta ese momento y pues quedó en mí esta inspiración de todo lo que tenía, de lo que yo había leído y lo que había vivido, en Cuba, de algún momento dejar de la academia, dejar las instituciones y dedicarme a viajar y a participar en los movimientos sociales, políticos, en los lugares por donde iba pasando. Lo que el Che hizo en un año en una moto con un compañero, lo hicimos en 13 años con una caravana. Que llamamos Caravana Arcoíris por la Paz. Fuimos recibidos e invitados por el gobierno de Ignacio Lula y especialmente por su ministro de Cultura, Gilberto Gil. Nos invitó a formar parte de un proyecto que estaba surgiendo en Cuba en ese momento, que se llamó Puntos de Cultura Viva. Este programa que estaba iniciando Gilberto Gil con Celio Turino, que fue su director de este proyecto, nos invitó a participar en un proceso de que la cultura, en lugar de ser llevar la cultura, y que hubiera una cultura de élite, que los recursos que se destinaban a la cultura fueran destinados a los pequeños puntos de cultura emergente y tradicionales del Brasil desconocido, del Brasil a donde no llegaba cultura, pero que tiene su propia cultura. En ese proceso también fuimos invitados por otra iniciativa tomada por Ignacio de Lula, que se llamó Escuela Viva, inspirados básicamente por todos los grandes maestros de culturas, de la nueva educación, ¿no? Entonces formamos parte de este proceso, porque éramos una escuela itinerante, y al mismo tiempo que llegaba, iba a los lugares donde no va nadie, para rescatar la cultura y para intercambiar una cultura latinoamericana. Y eso fue lo que Gilberto Gil nos dio al darnos el banderazo cuando salimos de Brasilia. Nos dijo: vayan a llevar al mundo, ahí vayan a llevar a Latinoamérica, a los últimos rincones del Brasil, y saquen Brasil y llévenlo para el resto del mundo. En este proceso, en el año 2016, fuimos premiados como uno de los 60 proyectos más vanguardistas, más de todo el Brasil, y fuimos uno de los 60 grupos que fuimos premiados como una escuela viva. Recibimos el premio precisamente en Belo Horizonte por Gil y por Lula da Silva, y con este proceso ya empezamos a llevar esto a los foros sociales mundiales. Estuvimos en los foros sociales mundiales de Chile y en los de Brasil, y el viaje terminó precisamente en el año 2009 en Manaus de Pará, a la desembocadura del Amazonas,
donde participamos para crear una aldea de paz para miles de personas en un encuentro que había más de 150,000 artistas jóvenes, ecologistas, revolucionarios de todo el mundo. Este fue nuestro cierre de esos 13 años de viaje. Así es que, pues, para mí la educación ha sido eso. Mi vida ha sido un proceso educativo constante y desde entonces me he vuelto, pues, también un instructor, una persona que puede compartir su historia y la historia de mi generación con cada vez más una pedagogía. En ese momento le llamamos pedagogía nómada, ¿no? Que integraba precisamente todos los aspectos de lo que estamos platicando ahorita y que llevaba, como digo, como un currículo educativo que consistía en arte, en ecología, en trabajo con mujeres, que trabajaba con la equidad, trabajo con el reciclaje, con las nuevas ecotecnologías, el del consenso, toma de decisión, fortalecimiento de redes y grupos y organizaciones a lo largo de todo nuestro viaje. Y bueno, después de esto, pues ya en el año 2009 regresé a México y desde entonces se continuó el trabajo también con el gobierno de México. Estuve 3 años en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, trabajando con un proyecto que nosotros llevamos a la Ciudad de México y a México, que se llamó la formación de promotores de ecobarrios. Cómo llevar toda esta información, cómo llevarla a las ciudades. Y trabajamos con 10 diferentes pueblos, comunidades y barrios de Coyoacán para formar cerca de 450 personas de todas las edades, de nuevo llevando una pedagogía que tenía que ver con todo lo que estoy relatando en este momento. Y estuve en Cuba todavía en el año 2018, ¿no? Estuve en Cuba también invitado para formar parte de un festival que se llamó el Festival de la Tierra, que tuvo lugar precisamente en La Habana, en el Parque Botánico, y que creo que ahora se está realizando el siguiente, ¿no? Con una compañera, Jon Alvis, y con ella pues logramos llevar un poquito de toda esta experiencia internacional, global, ¿no? Y vinculando lo social con lo ecológico, con lo cultural y con lo espiritual. Creo que le hemos regalado a las personas inspiración y eso es un regalo que dura, que perdura. Las personas a través de la inspiración buscan su propio potencial y es lo que necesitamos, sacarle esa cosa linda que tenemos dentro para poder compartirla y hacer que la tierra sea un lugar más vivible y más armonioso. Necesitábamos un lugar de encuentro de equilibrio, de respeto, de la parte interior del ser humano, de lo que podemos hacer desde adentro, de esa integración auténtica, que es lo que cada uno puede dar. Personalmente creo que es un gran paso de avance en cuanto a la conservación, transmitirle esas ideas de cuán importante es la tierra para el ser humano, cuánto daño le estamos haciendo a la tierra. Este festival, como cualquier cosa que se organice con la intención de concientizar a las personas y de entender un poco más el peligro que corre el planeta y el peligro que corre el hombre como, digamos, especie en peligro de extinción,
es muy importante, es vital. La participación de los estudiantes, y mayormente de los estudiantes de la Universidad de La Habana, ¿no? Y de los estudiantes que se encuentran estudiando carreras que están vinculadas sobre todo a estudios ambientales, que están estrechamente vinculados directamente con lo que es la tierra, ¿no? Cómo vemos nosotros los jóvenes, los problemas ambientales, cómo podemos quizás nosotros desde nuestro punto de vista, a pesar de la juventud, poder tratar de solucionar muchos de los problemas que aquejan actualmente lo que es la tierra, el medio ambiente. La música es un vehículo maravilloso para bajar las defensas y para poderle llegar al alma a las personas. Entonces, para mí esta guitarra, que yo lo llamo mi fusil de 6 cuerdas, no ha sido el objetivo, sino la mediadora, con las palabras desde el canto, para tratar de despertar conciencias dormidas hacia la Madre Tierra. Con este festival se van a abrir infinidad de puertas, que nos van a abrir muchas puertas a todas las personas que estamos interesadas y que amamos especialmente a la tierra, ¿no? Como dadora de vida, como creadora, como la que nos sostiene. Y el hecho de que Cuba, que ha sido referente, elija ahora también que la tierra es objetivo importante para luchar y para actuar, a mí me da esperanza, junto con lo que estamos haciendo en Venezuela, de que pudiera ser tal vez que si lleguemos a la masa crítica de conciencias despiertas que permitan revertir esta forma de pensar que tenemos tantos pueblos humanos y podamos volverla a mirar como ser vivo, como mujer, como madre y como territorio sagrado. Y creo que es muy importante concientizar a la población. Es un evento que tiene personalidades de otros países. Es muy importante no solamente para las personas que viven en Cuba, sino para las personas del mundo. Al final la tierra nos pertenece a todos, ¿no? El tiempo llegó, protéjanme, hijas e hijos. Agradezco a Cuba por la gran escuela que ha sido, que es y que seguirá siempre, y por el corazón, mi parte de mi corazón, que también está ahí, latente, siempre ha estado latente. He defendido a Cuba aún en los peores de sus momentos, en los peores de las situaciones, porque creo en el proceso cubano de educación. Creo que el país en este momento más seguro y mejor educado de todo el mundo es Cuba. Y yo con eso, para mí es un ejemplo básicamente de que ese proceso que inició hace 3 generaciones ha tenido una continuidad que ha dado resultado, pues es una civilización, un ejemplo para el mundo entero. Los caminos no se hicieron solos. Cuando el hombre dejó de arrastrarse, los caminos fueron a encontrarse. Cuando el hombre